Una de las preguntas que recibo más a menudo es la pregunta sobre la radiografía de las caderas, sobre todo de la subluxación de cadera y además de la subluxación de cadera, la dislocación de caderas. Y lo que yo quiero cubrir en este vídeo en particular es un caso que está un poco en medio y al mismo tiempo para ponerlo en la perspectiva principal de cosas que son muy importantes y cuáles no son tan importantes. Lo que he recibido recientemente es esta radiografía. Vamos a ponerla en tamaño completa. Recibí esta radiografía con la pregunta obvia de qué está sucediendo. ¿Es buena? ¿No es tan buena? Porque obviamente si dibujamos una línea central a través de la punta del acetábulo y de la punta de la cabeza del fémur, no coinciden, y lo que es más importante, lo que veríamos es que en este escenario en particular podríamos observar que la cobertura de la cadera es incompleta. Esto es una noción sencilla que se puede ver aquí, ¿no? Cuando vemos que esta parte no encaja debajo del tejado y esa encaja mejor. Y eso es una pregunta natural y popular, y lo primero que hay que hacer antes de entrar en ninguna declaración vamos a fijarnos en la radiografía de un niño sano. Esta es la radiografía de un niño sano y aquí lo cierto es que lo que podemos ver son estas dos cosas. Por un lado, si dibujamos la línea por el borde, veremos que coincide, ¿no? Podemos ver que no hay ningún exceso de tejado ni exceso de estar por debajo del tejado, y las dos cosas, lo que es la punta de la cabeza del fémur y lo que sería la cavidad que recibe el acetábulo, entonces coinciden. Y esto es lo que normalmente uno tiene que prestar atención cuando la conversación se centra en las radiografías. Y al principio todo es muy sencillo y lógico. Y la pregunta con el especialista ortopeda es si el tejado, ¿no? A esto se le llama tejado, es si este tejado cubre la pierna. Siguiendo la lógica de que el tejado es necesario que convierta las cargas que vienen desde abajo y desde arriba, para que en ese caso se tenga la habilidad de sujetar la posición vertical. Y al comienzo todo parece muy lógico, esta idea del tejado. Por favor, recuerden este nombre, el tejado, y el nombre oficial es el acetábulo. Este es el acetábulo. Este es el nombre oficial de esa zona. El acetábulo. Entonces, ahora vamos a regresar a la fotografía original por la que nos preocupábamos, y de nuevo hacemos lo mismo. Dibujamos aquí esta cobertura incompleta, aquí es incompleta, y podemos ver que la punta y la oquedad esa es la oquedad, esa es la punta, no coinciden. Y de nuevo pueden ver otra cosa que es
más obvia al observar que esta cobertura está más plana. Esta coincidencia de la parte superior del acetábulo no está curvada. Si yo dibujo esta línea y luego sigo la curva y vuelvo a dibujar la línea, verán algo así. No es un dibujo perfecto, pero tienen la idea de que no, esta es la superficie que recibe y que tiene curva. Y si me fijo aquí, lo que vamos a ver es que si dibujo la misma línea yo no tengo mucho que dibujar en cuanto a curva. No hay prácticamente espacio para la curva. Por lo tanto, cuando nos fijamos en esas cosas, decimos, todo parece bastante claro. Si comparamos la radiografía buena y la radiografía mala, esta es la referencia y este es el marco de referencia que tenemos que tener en cuenta y cuando analizamos esta situación. Entonces, con esto en mente, al comienzo, como dije, todo parece muy lógico. Una vez más, tenemos estas tres ideas de que está demasiado plano, de que no encaja y de que no hay coincidencia entre el punto de la punta y la cavidad. Y ese sería el problema número 3. Y eso es lo que normalmente aparece en la conversación y así es como se interpreta todo. Y la gente dirá, no es obvio que para estar de pie hay que tener este tejado y si el tejado no coincide muy bien con las líneas verticales, entonces por supuesto uno tendría problemas. Entonces ahora vamos a fijarnos en la radiografía real del niño con una situación muy mala que, hablando formalmente, muestra el mismo tipo de problema, pero en realidad es mucho más significativo. Entonces, esta es la radiografía problemática que normalmente se da en la edad de 6, 7 años o quizá más, pero esta es de 8 o 9 años. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es, al inicio, esto es una agravación dramática de la situación que ya entendimos y que ya hemos oído hablar de ella. Y es por eso que se puede ver que este dibujo, Este dibujo muestra una coincidencia obvia, que el tejado no cubre la cadera y está extremadamente plano. Y por supuesto, si esta es la punta y esa es la cavidad, no coinciden y esta distancia nos muestra que tenemos una dislocación. Y cuando su niño tiene una radiografía temprana que tiene un poco más este aspecto, entonces lo que les dicen es que si no se hace todo tipo de férulas, de estiramientos, de bipedestador, etc., van a acabar teniendo un problema de este tipo. Aquí es donde están por la pista hacia la que le han dirigido. Pero ahora nosotros vamos a mirar la misma cuestión desde una perspectiva totalmente distinta. Y lo que yo les invito a que miren es justo que lo miren más de cerca y con más especificidad. En este vídeo ni siquiera voy a hablar de la pelvis. Eso es
un tema de otra conversación separada. Aquí vamos a hablar de las piernas y de las piernas como hueso, como tal. Y la primera cuestión que podemos ver aquí es, por supuesto, la diferencia de ángulos. Ese es el primer punto que veremos, que esta es más vertical y aquí tiene ya una curva. Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto que realmente llama la atención es esta gran diferencia. Aquí en esta radiografía mala se puede observar estas prominencias extrañas. Y si se fijan aquí, no hay casi nada. Ahora, si se fijan en esta, ven que esta es una diferencia obvia, una inversión obvia. Si yo traigo ahora una radiografía sana, lo que vamos a ver con la radiografía sana es esto. Si lo comparamos con una radiografía sana, vamos a observar una cosa muy clara. Esta es una radiografía de un niño de 5 años y en esta de 5 años, ¿qué vemos? Una enorme presencia de estas partes. Estas son las partes que se llaman trocánteres mayores. Estos son los trocánteres mayores. Mientras que aquí estos trocánteres mayores no se los puede ver. Por el otro lado, estas partes que se llaman trocánteres menores, en la radiografía sana no aparece casi nada. Mientras que en el niño con parálisis cerebral vemos una gran presencia de esos trocánteres menores. Entonces lo cierto es que si nos fijamos aquí, entenderemos que estos se llaman mayor, ¿no? El más grande, y este es menor, el menos grande, ¿no? El más pequeño. Pero en realidad lo que observamos en este otro caso es lo otro, que el trocánter mayor resulta que es menor y el menor es mayor. Esta situación que está totalmente invertida. Y para entender lo que está sucediendo tenemos que fijarnos en las imágenes anatómicas. Y aquí están. Lo que están viendo aquí es el típico zoom del triángulo del iliopsoas. Así se lo llama. Este es el músculo iliacus, este es el psoas y juntos se llaman el iliopsoas. Y ese es el nombre que se le da a todo ello. Y lo que está viendo es una cosa interesante esto. Son las conexiones que tiene el iliopsoas y dónde están. En los trocánteres menores. Vemos que el iliopsoas totalmente se salta la pelvis y en particular se salta la cadera. No tiene nada que ver con la cadera. La cadera y la pelvis están totalmente excluidas, pero ¿qué vemos? ¿Qué sabemos? Sabemos que si el hueso está estimulado por una acción muscular, el músculo crece. Y esto es justo lo que tenemos que entender acerca de la situación. Y aquí pueden ver que esto es una ilustración sana y sabemos lo contrario también, que si el hueso no está estimulado por una tensión muscular, entonces el hueso acaba desapareciendo, básicamente. Y cuando nos fijamos en esta radiografía que nos da miedo, ¿cuál es la conclusión que debemos sacar? Tenemos que concluir que no hay un buen estímulo que se esté produciendo en los trocánteres mayores y hay mucho mal estímulo, muchas fuerzas que llegan al trocánter menor, y eso realmente es la cuestión principal que hay que entender acerca de todo ello.
Y una vez nos damos cuenta de esto, entenderán que, una cuestión básica, y es que cuando el niño se lo fuerza a estar en un bipedestador, no va a utilizar el tejado, porque no hay una transferencia de fuerzas que se esté produciendo a través de la articulación de la cadera como tal. Ahí está pasando muy poco. La acción principal sucede a través de distintas conexiones de tensiones, de ligamentos, de músculos. Y en ese sentido, cuanto más trabaje la parte externa y cuanto más trabaje en la parte del trocánter mayor, entonces mejor es el desarrollo de la pierna y viceversa. Cuanto menos esté sucediendo en esas zonas, peor es el desarrollo. Y entonces, ¿qué nos cuenta esta foto? Esta foto nos cuenta, esta radiografía, nos dice que si ponemos a esta persona en una carga vertical o incluso una carga sentado, ¿qué veremos? Veremos que este triángulo se disparará y este triángulo también incluye esta conexión de los abductores que también están vinculados a ese mismo trocánter menor. Y una cosa muy importante para ustedes es entender esta línea de acción, que este triángulo va de delante hacia atrás. Una vez vemos esto, entonces entendemos por qué el niño normalmente se resbala. Si el niño se emociona, el niño se arquea y se resbala, porque esta línea se activa y entonces se resbala porque hay una hiperextensión y una caída hacia atrás. Por supuesto, también hay casos en los que la parte abdominal está tan débil que el niño simplemente cae de forma brusca para adelante. Pero incluso en ese caso, siempre que las piernas se pueden mover o tengan algún tipo de acción, sentirán que la columna inmediatamente se agarrota y se vuelve inamovible. Entonces, una vez nos damos cuenta de que esta es la parte principal que funciona con el niño, por supuesto, si ponemos a un niño en el bipedestador, ¿creen que va a funcionar en esta articulación de la cadera excluida? No, claro que no. El cuerpo, incluso el cerebro, buscará una forma de organizar la mejor estabilización. ¿Y cuál es la mejor estabilización? Ese es el triángulo. El triángulo, o para ser más precisos en este caso, es un tetraedro. Este tipo de conexión, ¿no? Porque el triángulo es la disposición estructural más estable, entonces es bien natural que el cuerpo busque esta triangulación como forma de estabilizar la posición y demás, ya sea sentada o de pie, etcétera, o incluso sea más caminando o gateando, siempre terminará teniendo este tipo de problema. Y ahí es donde aparece mi mensaje central. Cuando ponen al niño en un bipedestador, ustedes esperan que esto vaya a provocar el desarrollo de ese tejado al apretarlo desde abajo, desde arriba, pero en realidad no funciona así. En realidad lo que sucede es que terminan teniendo esta cuestión desafiante del triángulo que se traduce en todo tipo de problemas. Y es por eso que es justo lo que vemos. Cuanto más se entrena el niño, cuanto más duro o intenso sea la acción del bipedestador, más van a haber estos desafíos, porque los huesos no mienten, sobre todo las conexiones musculares de los huesos no mienten,
Si se estimulan esas conexiones musculares, el hueso crece, y si no se las estimula, el hueso no crece. Entonces, ahora quizás hagan la pregunta de ¿qué hacemos? Si no podemos ponerlo en el bipedestador, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos esta situación? Y la respuesta está en el comienzo de nuestra conversación. Recordarán que yo les dije que teníamos que pensar, ¿no?, cuando hablábamos del acetábulo, que no deberíamos pensar en el acetábulo como un tejado. Porque lo cierto es que no es un tejado, es un labio. Una vez más, si bien cuando lo miramos por delante parece un tejado, no es un tejado. En realidad funciona de forma diagonal, con conexiones, y funciona como un labio. Cualquier movimiento que tenga la pierna siempre estimula el labio. Entonces, el tejado no es un tejado, es un labio. Dejen que lo ilustre mostrándoles las imágenes más obvias. No era esa, era esta. Aquí pueden ver la ilustración, ¿no? Este es el aspecto que tiene una cadera desde más cerca. Y entonces, todo eso son ligamentos y cápsulas articulares. Y se puede ver cómo las fibras trabajan ahí. Ven que van en todas direcciones y ángulos. Así, 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 ¿no? En la práctica es como un abanico que cubre todo eso. Todas esas orientaciones son posibles y funciona en cualquier postura de la pierna, ya sea tirado, sentado, tumbado, haciendo lo que sea. Y como muestra esta imagen, esta era una cobertura más superficial y estos son los ligamentos más profundos, y esta es la ilustración que nos enseña varias capas. Y eso es justo lo que vemos. Esa es la cápsula, una capa más profunda, estos son los ligamentos, una capa más superficial, pero todo es profundo. Podemos ver que esa está insertada en la parte interior e inferior del hueso y esa está conectada a la cresta pélvica, y este es el punto clave en el que nos estamos fijando, que es justo esta conexión. Cuando el hueso se mueve, imagínense que ustedes sujetan, agarran una toalla y la giran y tratan de sujetarla. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que van a sentir una tensión, y eso es justo el labio de la cadera. Es interesante que incluso oficialmente, anatómicamente hablando, esto se llama labrum, y labrum es labio en latín, exactamente. No hay ningún nombre que deje ver un tejado. El nombre principal es labio, y es este labio el que nos interesa, y es por eso que si queremos desarrollar la cadera, queremos desarrollar estas conexiones que van a estimular las conexiones, todo por el labio, y para hacer eso tenemos que trabajar las conexiones aquí dentro y aquí dentro, y entonces permitir que vaya en todas estas direcciones, como pueden ver aquí, que deberían todas las direcciones posibles, para que haga todo el conjunto de direcciones del abanico, hacia adelante y hacia adelante y hacia atrás. Así es como funciona la cadera. Y por supuesto, otra parte que será esencial es la activación de las conexiones que funcionan en los trocánteres mayores. Y eso es lo que nos conduce a las conexiones en los laterales, alrededor de la pelvis, dentro de la pelvis,
la parte de atrás de la pelvis, y esa es la conversación que probablemente pospongamos al próximo video para que no queden sobrecargados. Pero esta es la idea básica de que si hacemos un zoom podemos ver todos los músculos que hay conectados aquí en el trocánter, y esta es la actividad de todos esos músculos de las nalgas, los más profundos y demás, que tienen que ayudar en el desarrollo, en la estimulación, porque hay que recordar esta cuestión básica: si los ligamentos, la fascia, los músculos y demás estimulan y jalan, tiran del hueso, entonces el hueso crece y se hace un mejor amigo, un mejor cimiento. Si no se estimula el hueso, entonces lo que sucede es que el hueso, desaparece. Ese es el principio general del cuerpo: lo que no se usa se pierde. Si no lo usas, entonces lo vas a perder. Y eso es justo lo que nosotros estamos viendo como tendencias cuando comparamos los escenarios típicos. Lo que a nosotros nos interesa en esta posición es que queremos no es fijarnos en este tejado, en estas discrepancias. Sabemos que si estimulamos las conexiones a través de las articulaciones de la cadera, de la cápsula articular, de los ligamentos, el tejado se desarrollará de la misma forma que si se utiliza crece, si no se utiliza se pierde. Hay que encontrar una forma de utilizar los ligamentos y las cápsulas para poder encontrar ese estímulo, y por supuesto queremos encontrar la forma de utilizar todos los demás músculos, pero por el otro lado no queremos hacer un uso adicional de las conexiones del iliopsoas, porque si se hace, entonces vamos a tener esta evidencia directa de la acción equivocada, que va a dar como resultado el sobreestímulo y sobredesarrollo del trocánter menor, que a su vez va a causar un mayor aplanamiento del ángulo de la pierna y demás. Entonces, bueno, resultó ser un vídeo bastante largo, pero espero que más o menos haya podido darle una idea básica de lo que es importante, y con ABR, por supuesto, esta es la estrategia que seguimos y que nos permite conseguir esta mejoría considerable en el desarrollo de las caderas. Espero que esto haya sido útil y que de alguna forma les facilite interpretar las radiografías y no asustarse tanto. Lo más importante es no tener esta trampa equivocada de forzar al niño a tener más actividades forzadas, específicamente el bipedestador, separadores de pierna y todo tipo de artilugios. Así que muchas gracias y les deseo lo mejor, les mando un saludo.